Muy bien, vamos a hablar sobre el control y vamos a hablar sobre las emociones, como ustedes lo ven allí en la pantalla. Así que hablar de control y hablar de emociones es hablar del día a día nuestro. Pidámosle al Señor sabiduría y aprovechemos en este momento de oración también para pedir consuelo, esperanza de parte de nuestro Creador hacia nuestra hermana Nieves y hacia Andrés, que están pasando por este momento tan difícil que ustedes ya conocen por la partida del hermano Ariel. Así que vamos a inclinar el rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, gracias por traernos a tu casa, a estudiar tu palabra, a adorarte, a reconocer que todo proviene de ti, Señor. Te entregamos lo que a ti más te interesa en este momento, nuestra vida, nuestro ser, el control de nuestra mente. Gracias por recordarnos que no hay nada mejor que el fruto fresco de tu Santo Espíritu todos los días en nuestra vida. Al llegar a esta última parte de este estudio, te rogamos que ese mismo Espíritu ilumine nuestras mentes y podamos de aquí salir en esta mañana, ya tarde, aprendiendo conceptos claros que de tu mano, de tu voz, vienen para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ser consuelo, ser esperanza para nuestros hermanos que están pasando por dificultades. Especialmente hacemos referencia a la hermana Nieves, a Andrés, en este momento tan difícil. Y gracias por esta iglesia que les ha brindado no solo hermandad, sino amistad, apoyo. Gracias, Señor, porque en los momentos difíciles nos permites estar presentes para ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Padre, también por quienes nos siguen a través del internet. Te pedimos que tu bendición sea igual para cada uno de ellos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, repasamos rápidamente. Hechos capítulo 1, versículo 4 ha sido el versículo que hemos venido estudiando todos los días que hemos abierto las Sagradas Escrituras en esta serie Fruto Fresco. Hoy, repito una vez más, es el último tema. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice que estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quiénes estaban juntos? Los discípulos. ¿Los discípulos con quién? Jesús. Con Jesús. ¿Qué había acabado de suceder hacía muy poco? ¿Qué había acabado de pasar? Algo muy importante que había acabado de suceder. Muy bien, Jesús había resucitado, nada más y nada menos. Jesús ahora resucitado se encuentra con los discípulos y les dice que hay una comisión que ellos deben asumir. Y les dio, ¿qué cosa? Para poder hacer esa misión. Dice que Jesús les dio poder, les recordó que ellos habían recibido poder para hacer la misión. Y entonces los discípulos emocionados, ¿qué dicen? Pues vámonos a hacer la misión. Y cuando ellos se levantan para irse a predicar, ¿qué les dice Jesús? Que no se fueran. Les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa de ¿quién? ¿Esperasen la promesa de quién? Del Padre. ¿Cuál fue la promesa? Que el Padre les dijo y que ellos habían escuchado de Jesús. ¿Cuál fue esa promesa? La promesa era que el poder venía a ellos o vendría a ellos a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, no a través de lo que ellos querían hacer. Y ahí es donde nos hemos encontrado con esa realidad que estamos viviendo muchos de nosotros, siempre queriendo hacer las cosas bien, pero a veces recibiendo resultados que no están acorde con lo que queremos hacer. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es un termómetro de ese poder que debería estar trabajando en nuestras vidas. El termómetro no tiene que ver tanto con lo que hacemos, tiene que ver más con lo que somos. El trabajo del Espíritu Santo en la vida del ser humano tiene que ver más con lo que somos, no con lo que hacemos. ¿Están ustedes conmigo? ¿Entienden ustedes la importancia de lo que acabo de decir y también la gravedad de lo que acabo de decir? El trabajo del Espíritu Santo, que es el que da poder para hacer las cosas, se nota. Como una planta que ha sido bien cuidada, se nota a través del fruto que tiene esa planta. El Señor les dice a los discípulos, no se vayan. ¿Por qué? Porque ustedes tienen muchas ganas de hacer muchas cosas. Ustedes están listos para la acción, pero ustedes no están listos en lo que son en sus vidas personales. Les hace falta el poder. Ya yo les dije que tenían el poder, pero están viviendo sin poder. Quieren ir a predicar, quieren ir a enseñar todo lo que ustedes han vivido, pero les falta el Espíritu Santo. Una vez más quiero hacer énfasis, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que esa es la misma crisis que seguimos viviendo los seres humanos. Nosotros repetimos la historia como si no lo hubiéramos conocido. Más terrible, como si no lo hubiéramos vivido. Cometemos los mismos errores.
Todavía señalamos a Adán y Eva como los culpables cuando nosotros seguimos cometiendo exactamente los mismos errores de Adán y Eva. Y peores. Porque tenemos mucho más conocimiento del que ellos tuvieron en ese momento. El Señor le dice a los discípulos, paren, evalúense. Busquen la presencia del Espíritu Santo. Él es el que les da el poder. No busquen la acción, busquen la presencia, y la presencia les permitirá actuar acorde a esa presencia. Esa es la gran diferencia entre formar parte de una religión y formar parte de un movimiento. La religión es una institución, el movimiento es generado por el Espíritu en nuestra vida. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Miren la gravedad y la profundidad de eso. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 y 23, que lo hemos estudiado mucho, allí aparecen en orden lógico los frutos o los resultados del Espíritu. Y es el orden lógico el que tiene acá. Lo hemos visto en cada una de las enseñanzas que hemos podido estudiar juntos. Dice allí que el fruto del Espíritu, es decir, si decimos tener el Espíritu, porque todos nosotros tenemos acceso al Espíritu, tenemos derecho al Espíritu. El Espíritu nos fue dado ya. ¿Amén? Amén. ¿Creen ustedes en eso? ¿Están convencidos de eso? El Espíritu ya nos fue dado. Por lo tanto, la famosa lluvia tardía no depende tanto de que la lluvia caiga, sino que yo permita que me moje. Es que yo le entregue mi vida al Señor y le diga, el Espíritu Santo tú ya me lo diste. Yo he sido el testarudo que no he querido aceptarlo. Si tú decides aceptarlo y vivirlo, si tú decides vivir tu propio aposento alto, que no es el resultado de qué tantas cosas hagas, es que permites. Si le permites a Él que tome el control de tu vida, y cuando yo le permito que tome el control de mi vida, estos frutos se comienzan a dar. ¿Cuál es el primer fruto? El amor. ¿Por qué? Porque el fruto de quién es, el espíritu de quién es. De Dios. ¿Y cuál es la principal característica de Dios? Amor. El amor. Lo primero que tiene que nacer en ese ser humano que vive en el espíritu, ¿qué es? Amor. Y luego se vienen todos los demás en orden lógico. No los voy a estudiar cada uno porque ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero luego del amor viene el gozo, luego la paz, luego la paciencia, luego viene la benignidad, la bondad, la fe, que fue lo último que estudiamos el sábado pasado. Y quienes no lo estudiaron, vayan por favor al Facebook de la iglesia de Meron Oaks y allí lo van a poder ver, el último tema. Allí hablamos de la fe y nos acercamos a la mansedumbre. Hoy vamos a hablar de los dos últimos frutos del Espíritu. Pero mírenlo, repito una vez más, lo profundo y lo grave de esto, lo delicado, si queremos entenderlo de otra palabra. Y es que cuando terminan estos frutos con la mansedumbre y la templanza, que es lo que vamos a estudiar hoy, ¿cuál es la última frase? ¿Qué dice allí? Contra tales cosas que no hay ley. ¿Quiere decir que estos frutos invalidan la ley? Por supuesto que no, porque estaría en contra de lo que el propio Jesús vivió y enseñó. No es que estos frutos invaliden la ley, al contrario, el que no vive estos frutos invalida la ley, aunque guarde la ley. ¿Entendió lo que acabé de decir? Si no tenemos estos frutos, en otras palabras, si no estamos viviendo en el Espíritu, pero nos proponemos guardar la ley, los 10 mandamientos y muchos otros más, porque de la boca de Dios han salido muchos mandatos, pero quedémonos en los 10 mandamientos. Si no vivimos estos frutos que son el resultado del Espíritu del Señor, pero nos esforzamos en proteger y en guardar la ley, estamos nosotros mismos invalidando la ley. Estos frutos, ¿qué es lo que me están diciendo a mí cuando yo vivo estos frutos? Me están diciendo que entonces si el Espíritu Santo está en mí y yo estoy viviendo estos frutos, entonces la ley va a tener sentido para mi vida. Y la ley se va a convertir en una delicia y no en el dolor de cabeza que a veces es para nosotros. ¿Están hasta aquí conmigo? Amén. Bueno, si alguno todavía tiene un poquito de confusión, yo espero que lo que vamos a ver ahora, el Señor termine de clarificar este punto tan importante. Que en resumen, básicamente es, ley sin espíritu no sirve. Ley sin espíritu no sirve. Y es por eso que a veces vemos tantos casos que abrimos la boca y decimos, pero tan santo que era, tan buena gente que era, tan devoto que era, todo lo que hacía en la iglesia, todo lo que decía que era tan bonito, y resulta que hizo esto o hizo aquello.
La ley sin el Espíritu no sirve. La acción sin el Espíritu no sirve, va a generar resultados negativos. Aquí es donde está el problema de lo que hacemos y lo que vivimos todos los días. Por eso Jesús le dice a los discípulos: hey, no se vayan, esperen, porque si se van a actuar sin el Espíritu, se les va a convertir la vida en una tormenta, se van a frustrar y no van a hacer nada, y van a dañar el cristianismo que están haciendo. Bueno, muchos de nosotros no hemos hecho caso a eso y estamos afanados hablando, predicando y haciendo y una cosa y otra, y el Espíritu por ninguna parte, todavía diciendo: ay Señor, manda la lluvia tardía. No deja de pedir la lluvia tardía, como le dije hace un momentito, vívela. Amén. Hay que vivirla. Si la vivimos a través del Espíritu, entonces estos frutos no los vamos a ver en otros, los vamos a ver en nosotros. Amén. ¿De qué se trata esto? Miren que esto no es fácil. La mansedumbre es el penúltimo fruto del Espíritu. No nos gusta hablar de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque miren los sinónimos de manso. Y piensen, mientras leo estos sinónimos, piensen en un retiro de damas o en un retiro de caballeros que se promociona con esta información. Asistan al retiro de damas, asistan al retiro de caballeros. Vamos a hablar de la mansedumbre. Vamos a aprender a ser amaestrados. Vamos a aprender a ser adiestrados, vamos a aprender a ser domados, vamos a aprender a ser gobernados, vamos a aprender a ser obedientes y vamos a aprender a que nos manejen. Ahora les pregunto, ¿cuántas damas y cuántos caballeros quieren asistir a este seminario o a este retiro? Tony levanta la mano de la esposa y la esposa levanta la de Tony. ¿Ah? Esta es una realidad, y es una realidad muy grave, mis hermanos. La mansedumbre tiene que ver con eso, y no nos gusta. A nosotros nos gusta lo contrario. Nos gusta maestrar, nos gusta adiestrar, nos gusta domar, nos gusta gobernar, nos gusta que nos obedezcan, nos gusta manejar a los demás. Por eso es que debía darse a los hombres. ¿Sí ve? Dice ella, por eso es que debería dárselo a los hombres. ¿Y qué dicen los hombres? Eso deberían dárselo a las mujeres. Y de paso leerles un par de versículos donde dice que tienen que estar bien sometidas. Ok, miren que esto nos gusta para el otro, pero no nos gusta para nosotros. Pero hay una realidad terrible, y es que si no aprendemos a vivir en mansedumbre, escúchame bien, si no aprendemos a vivir en mansedumbre, estamos impidiendo el trabajo del Espíritu en nuestras vidas. Y por lo tanto vamos a seguir siendo muy buenos miembros de iglesia, pero con la vida, con la familia, vuelta una nada. Frustrados. Así que esto es bien delicado. Vamos a hablar un poquito sobre la mansedumbre. Yo quiero acercarme a una experiencia que me tocó muchísimo. Cuento muchas historias de la cárcel de Pendleton. Allí fue donde pude realizar el ministerio de cárceles que más produjo bendición para mi vida. Y tengo muchas historias de allí. Esta frase me la dijo un caballero después de que los invité a que juntos nos acercáramos a un seminario sobre mansedumbre. Imagínense un grupo de 100 hombres, todos condenados a más de 10 años de prisión, porque es una cárcel o una cárcel de alta seguridad, y donde los condenados creo que todos están arriba de 10 años, o por lo menos de 5 años sus condenas. Cuando les invito a aprender a ser mansos, ¿ustedes cómo creen que fue la reacción inicial de esos hombres allí cuando les invito a ser mansos? Más de uno no le interesó el tema, pero comenzamos a acercarnos al maravilloso mundo de la mansedumbre, porque es fantástico aprender a ser manso. Los hombres que hemos aprendido a ser mansos en la casa, que nos dominen, a que nos manden, vivimos maravilloso. En cambio, los que son muy machos en la casa, problemas los que tienen todos los días, ¿no? Mi esposa es la primera que dice: alabado sea el Señor. Sí, mis hermanos, yo lavo la loza, yo barro, yo trapeo, porque veo a mi esposa feliz, y eso me hace feliz. Y ella me hace feliz también a mí. Algunos dicen mandilones, yo lo llamo de otra manera, yo lo llamo de otra forma. Muy bien, ¿qué pasó con este preso allá en la cárcel de Pendleton? Él me dijo esta frase: pastor, yo no soy manso, yo soy macho. Pendleton, el 90% de la hermandad que yo tenía ahí cerca de Pendleton, en la iglesia de Hermiston, era mexicana, no, el 99% era mexicana. Así que hay mucho mexicano allí, especialmente en esta cárcel había muchos mexicanos. Esta fue una frase de un hermano allí mexicano, y le digo hermano porque tuve el privilegio de bautizarlo allí en la cárcel a él. Él me dijo: pastor, no soy manso, soy macho.
Y esto me lo dijo con otra frase que vino después. Aprendí a ser manso. Dejé de ser macho. Pero aprendí. Qué pesar que no aprendí antes. Y entonces me contó su historia. Fueron muchas historias allá, pero esta fue una de las historias más fuertes. Dice, a mí me enseñaron, aprendí de casa, a mí nadie me enseñó a beber, yo vi a mi papá, a mi mamá beber, a mí nadie me enseñó a maltratar, yo aprendí a maltratar porque fui maltratado. A mí nadie me enseñó a ser irresponsable, yo fui irresponsable porque mis padres fueron irresponsables conmigo, mi papá era irresponsable con nosotros, mi mamá también lo era. Así que yo aprendí todo esto y la vida a mí me enseñó que tenía que ser fuerte. Y yo viví de esa manera. Y tenía a mi esposa, tenía a mi hijo. Pero para mí era más importante el alcohol, era más importante las mujeres, era más importante mi vida e imponerme en mi casa. Cuando usted por primera vez habló aquí en la cárcel de mansedumbre y usted presentó los sinónimos de mansedumbre, lo primero que yo dije es, eso no es para mí. Eso no me interesa. Pero a medida que fuimos charlando y me di cuenta lo que significa verdaderamente la mansedumbre, pero más que lo que significa los beneficios de la mansedumbre, entonces yo me pregunté lo que le acabo de decir hace un momento. ¿Por qué yo no aprendí esto antes? Pastor, yo descuidé mi hogar de todas las formas que le acabo de mencionar. Como resultado de eso, perdí a mi familia conviviendo con mi familia en la misma casa. Un día yo me enteré que mi esposa me estaba haciendo infiel y para mí eso fue la gran traición, sin haberme dado cuenta que yo hace mucho tiempo ya la venía traicionando. Pero mis traiciones no valían porque yo era el macho de la casa. Pero cuando me enteré de eso, después de una borrachera, decidí buscarla a ella, decidí buscar a su amante y decidí acabar con la vida de los dos. Por eso estoy aquí. Más de 30 años de condena. ¿Qué perdí? Perdí todo. Mi hijo, mi único hijo, al que amo con todo mi corazón, han pasado años en esta cárcel, no he sabido absolutamente nada de él. Completamente olvidado. ¿Por qué yo no aprendí a ser manso antes? Si hubiera aprendido la mansedumbre, así como aprendí las otras cosas que le mencioné, mi vida no estaría limitada a este lugar. Y él hacía las cuentas y me dice, cuando se cumpla mi condena, yo ya voy a ser un senior, ya voy a ser un viejo. ¿Para qué la vida? Pero ahora yo he entendido a través de la mansedumbre que todavía tengo vida. Hermanos, una persona con estas características que les acabo de mencionar, con tanto dolor, con tanta frustración en su vida, logró entender lo que yo espero que nosotros entendamos ahora que podemos, y hagamos los cambios ahora que podemos. El Espíritu del Señor es el que genera la mansedumbre. La mansedumbre no es el resultado porque yo me propuse ser manso, porque yo me propuse a que me dominaran, yo me propuse todo eso. No, es un resultado natural, y cuando es un resultado natural es hermoso, es sabroso, deja cosas positivas en la vida del ser humano. Esta que parecen peras, si ustedes ven allí, no son peras, son guayabas. Siempre me ha gustado, desde pequeñito me hablaron de la agricultura, y en mi casa hacíamos jardines, huertas pequeñas donde vivíamos, y la alegría era cuando veíamos el fruto, la frustración era cuando no teníamos fruto, y lamentablemente la mayoría de las ocasiones no teníamos fruto porque no sabíamos sembrar, o el fruto era limitado. Y eso lo vivimos en diferentes lugares y diferentes momentos. Llegué aquí a la Florida y un hermano de la iglesia de Winter Park decidió regalarme un arbolito de pera. Y yo tenía también otro arbolito de pera allí en la casa, recién que conseguimos esa casa. Así que yo dije, bueno, este me va a dar peritas iguales que la del otro, que eran unas peritas que daban tristeza, unas guayabas. Dije que parecen peras, pero son guayabas. Gracias, mi amor, siempre está ahí. Este es un guayabito, parecen peras, pero son guayabas. Así que el hermano tenía en la casa otro guayabo, y el hermano vino y no solo me regaló este guayabo, sino que lo plantó en la casa. Y después de que lo plantó, a mí se me ocurrió decirle, hermano, mire, tengo aquí un guayabo que me da unas guayabitas chiquititas, feitas.
¿Qué hago para que este guayabo me dé buenas guayabas? Solo con plantarlo y lo que usted ya hizo es suficiente. Y él me dijo, no, no es suficiente. Si usted no cuida el guayabo, entonces el guayabo le va a dar las mismas guayabas chiquititas del otro que tiene al lado. Pero si hace lo que yo le voy a aconsejar, ese guayabo le va a dar frutos. Y las guayabas van a ser geniales. Esas son las guayabas. ¿Por qué creen ustedes que este guayabo dio tan buena guayaba? Lo cuidó. Siguió el consejo. ¿Qué hice yo? ¿Seguí mis prácticas cuidando como yo cuido los arbolitos? No. No. Yo entendí que si el hermano sabía más que yo, entonces ¿por qué no seguir los consejos del que sabe? Porque yo vi las guayabas que él tenía en el jardín de la casa de él un día que fui a visitarlos. Y quedé tan enamorado de esas guayabas que creo que mi enamoramiento fue bien evidente, porque el hermano luego llegó a mi casa con un árbol de guayaba. Así que cuando yo vi los resultados de él, ¿qué es lo que yo digo? Pues si soy algo de inteligente, sigo los consejos del hermano. Y mientras los seguí al pie de la letra, gozamos de unas guayabas fantásticas en la casa. De eso se trata la mansedumbre. Eso fue lo que entendió este hermano allí en la cárcel. Y es lo que yo espero que tú y yo entendamos hoy. La mansedumbre no es para limitarte. La mansedumbre no es para quitarnos, es para darnos. Porque la mansedumbre es aprender no a lo que nos han enseñado normalmente, que es controlar, sino es aprender a ser controlados para bendición, controlados por parte de aquel que sabe controlar. El problema es que cuando hablamos de mansedumbre, hablamos simplemente en el contexto de cómo nosotros vemos el control, pero no de la manera como Dios ve el control. Miren lo delicado, lo profundo, lo serio que es este tema de la mansedumbre, que Jesús dijo, felices los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán ¿qué cosa? La tierra. La tierra por heredad. Cuando yo mencioné aquí ya cuánto le llamaba la atención un seminario como ese, damas o caballeros, yo realmente no vi emoción entre ustedes. Pero hay una realidad, si no somos mansos, ¿qué nos recibimos? La tierra por heredad. La salvación nos fue otorgada, pero nosotros tenemos también la posibilidad de rechazarla. Y si no vivimos una vida de mansedumbre, estamos rechazando lo que Jesús ya hizo. Es la única manera para perder el regalo de la salvación. La única manera es que tú y yo la rechacemos. Y si el Espíritu Santo no está gobernando nuestra vida, nosotros vamos a vivir a nuestra manera y no a la manera de Él. Repito, no es a través de lo que nosotros hagamos, sino a través de la manera como nosotros vivimos. Y esta es una realidad terrible, lo dijo Jesús. Si no eres manso, no vas al cielo. No recibes la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque tu vida la estás viviendo de una manera totalmente opuesta como hay que vivirla. Así que este es un tema bien delicado. Yo no sé si ustedes lo ven de la misma manera. Yo veo algunos que están dudando. Les voy a dar un ejemplo bien rapiditos. ¿Dónde está Moisés, que dice la Sagrada Escritura que fue el hombre más manso que existió sobre la tierra? El cielo. En el cielo. Y dice el Nuevo Testamento, que lo vamos a ver ahora, que el más manso que hubo sobre la tierra del Nuevo Testamento fue Jesús de Nazaret. ¿Y dónde está Jesús de Nazaret? En el cielo. Hay mucho que hablar al respecto. Pero lo único que yo quiero decirles en esta hora es que a través de la mansedumbre aprendemos a vivir de la manera como Jesús vivió. Amén. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién dijo esto? Jesús. El más manso, no solo del Nuevo Testamento, sino de la historia de la humanidad. Jesús dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso. Aquí está la clave, la mansedumbre que produce descanso. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es aprender a vivir, no a la manera como yo he aprendido a vivir, sino a la manera como Él quiere enseñarme a vivir. ¿Y quién sabe más de vida? ¿Yo, que tengo mi vida, o Él, que creó mi vida? ¿Quién sabe más de vida? Él. Pero ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros hemos entendido la mansedumbre en el contexto de la relación con los demás. La mansedumbre en el contexto de la relación con mi esposa. La mansedumbre en el contexto de la relación con mis hijos. Y entonces dice, yo sometido a mis hijos, yo sometido a mi esposa, no, eso no me gusta. Bueno, la mansedumbre no la mires de esa manera. Esa es la manera humana. La mansedumbre la tenemos que ver de la manera espiritual, humana y espiritual, como lo veía Jesús. Jesús, la estrategia de él fue bien sencilla. Mi Padre sabe más de vida humana que yo. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dejarme guiar por Él. Amén. Así como yo hice con el hermano, con el arbolito de guayaba.
Yo me dejo guiar con lo que el hermano me diga y cómo voy a tener, qué fruto voy a tener. Buen Un fruto. fruto fantástico. Pero ¿cuál es el problema que está pasando contigo y conmigo hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy con tu vida? ¿Qué es lo que está pasando hoy con tu hogar? ¿Qué es lo que pasa hoy conmigo? Que nosotros vivimos a nuestra manera. Creemos que nosotros sabemos controlar nuestras emociones, nuestras decisiones. Y resulta que somos esclavos todos los días del aparente control que nosotros tenemos de las cosas. No es como tú controles, es como Él controla. Y la mansedumbre tiene que ver con eso, con la manera como tú te dejas usar por Él. Cuando el Espíritu Santo realmente está tomando o ha tomado el control de nuestra vida, este es uno de los frutos más poderosos. Ya no vivo yo a mi manera, sino ahora vivo yo a su manera, vivo bajo su control. Por eso Jesús nunca se equivocó. Jesús, antes de tomar cualquier decisión, ¿qué era lo que hacía? Consultaba a su Se iba a padre. hablar con su papá. ¿Qué me dices? No abría su boca, no decía nada, no actuaba. ¿Por qué? Porque Él no controlaba sus emociones y sus decisiones. ¿Quién las controlaba? Su padre. Su padre. Por eso Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde y vivo descansado. Con un montón de problemas, con un montón de persecuciones, con un montón de enemigos, con un montón de cosas negativas en este mundo negativo, pero yo vivo descansado, porque ¿quién controla mi vida? ¿Yo? Padre. Padre. ¿Quién controla mi vida? ¿Yo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Padre. Yo no, es mi Padre. Ahora te pregunto, ¿quién controla tu vida? ¿Quién me controla? Ahí está el porqué. Ahí está una de las respuestas de por qué la vida a veces la tenemos tan al contrario. A pesar de todo lo que hacemos, a pesar de todas las cenas del Señor en las que participamos, a pesar de todo lo que hago en la iglesia, a pesar de todo lo que trabajo, parece que la rueda no girara como tiene que girar, porque se nos ha olvidado ser mansos. Ahora miren la mansedumbre cómo se une con la templanza. Esto es fantástico, cómo el Espíritu del Señor trabaja. El ser humano que aprende a ser controlado por el Creador, ya ahora no busca el control de los demás, busca que el Señor lo guíe a la manera como Él sabe que tiene que guiarlo. Y entonces la templanza nace. Si yo preguntara hoy qué significa la templanza, yo estoy seguro que muchos de nosotros no tendríamos el significado bien claro en nuestra mente. Así como el tema de la mansedumbre tampoco ha estado bien claro. Pero el Señor lo clarifica. La templanza tiene que ver con quizás lo más valioso que nosotros los seres humanos podemos generar aquí en la tierra. Tanto así que la templanza tiene que ver con lo único que se dice los seres humanos, vamos a llevar al cielo. ¿Qué es lo que decimos los seres humanos? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Carácter. El carácter. Al cielo no va la ropa, al cielo no van las casas, al cielo no van los carros, al cielo no va nada. Lo único que va, ¿qué cosa? Es el carácter. Pero cuando nos preguntan qué es el carácter, no sabemos siquiera lo que es el carácter, pero es lo único que vamos a llevar. Estamos afanados por irnos para el cielo y no sabemos ni siquiera lo que es tener una vida de carácter. Bueno, el dominio propio, la mansedumbre, están relacionados con el carácter y son los que generan la templanza. La templanza es el último fruto porque tiene que ver con el carácter. ¿Ven ustedes cómo el Señor lo lleva todo clarito? Por eso es lo más importante, pero es un fruto del Espíritu, resultado de todos los demás. La templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Quedamos igual, ¿no es cierto? Con esta definición quedamos como igual. Está relacionado con la sobriedad o moderación de carácter. Miren, se trata de eso. Voy a leer esta parte que quiero que por favor lo sigan allí en la pantalla conmigo. Una persona con templanza reacciona ¿de qué manera? Equilibrado. Equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sí mismo, sobre su yo, sus emociones, y es capaz de dominar sus impulsos. ¿Qué persona puede hacer eso? Era un buen estudiante que me diga, de acuerdo a lo que hemos hablado ahora, ni siquiera en los temas anteriores, lo que hemos hablado ahora, ¿qué persona vive de esta manera? La mansa. Muy bien, Rosemary, buen estudiante. La mansa. ¿Una persona mansa se controla a sí mismo? ¿Controla a los demás? No, una persona mansa entrega el control. ¿A quién le entrega el control? Al Espíritu Santo, al Señor. Y por lo tanto, esa persona reacciona de manera equilibrada, como Jesús siempre reaccionaba de manera equilibrada. ¿Por qué? ¿Porque él tenía el control? No, porque su padre tenía el control. Y él era el que reaccionaba por él. Jesús no tenía control sobre sí mismo. El control lo tenía su padre en él.
Y eso significaba que había un dominio o un control de sus impulsos. Ay, yo me pongo a veces en las alpargatas de Jesús si yo hubiera sido Jesús. Ustedes recuerdan todo lo que le hicieron a Jesús, todas las trampas que le crearon a Jesús, los insultos que le ponían a Jesús en su propia cara. Si tú y yo hubiéramos sido Jesús, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Que se agarran firme, ¿no es cierto? Porque les damos como merecen. Pero Jesús no reaccionó así, porque Jesús había entregado el control. Qué difícil es entregar el control, pero qué plácido es cuando entregamos el control. Miren, si yo voy a hacer un viaje de aquí a Europa y cuando me voy a subir al avión me dicen, usted tiene el privilegio hoy de pilotear, ¿cómo creen ustedes que yo me pongo? Yo soy el primero que digo, no me monto ese avión, porque yo no sé nada de eso. El problema es que yo diga, hey, yo no sé nada de pilotear, pero me está dando el privilegio, yo creo que puedo pilotear. ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar ese viaje y los 300 o 400 que van conmigo en el avión? ¿Quién sabe si termina? ¿Lo terminamos? Quizás ni siquiera comenzamos. No es cuestión de lo que tú crees que puedes hacer. Es cuestión de lo que realmente sabes que puedes hacer. Y esa seguridad no la da otra persona que el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu Santo controla, hay equilibrio. Cuando el Espíritu Santo controla las emociones, no, voy a pilotear el avión, no. De una vez me dice, pero si tú no sabes de eso, Él me dice que tengo que hacer lo correcto. Pero qué bueno es cuando sabemos depender, cuando aceptamos el control. Cuando nos subimos a un avión, para el mismo ejemplo, nosotros estamos aceptando el control del piloto. Él es el que controla todo. ¿Qué es lo que nosotros nos hacemos? Nos sentamos a descansar, a ver algunas cosas, a comer rico cuando nos incluyen las comidas y demás, ¿no es cierto? Tranquilos a descansar, porque entregamos el control de ese vuelo. De lo mismo se trata la vida. Permítame ir a la parte final de esta reflexión antes de pasar a la cena del Señor. En el griego, la palabra templanza hace referencia al dominio propio. El carácter significa dominio propio. Significa no tener la capacidad de dominarnos a nosotros mismos. El carácter es tener la capacidad de dejarnos dominar por Él. Y cuando nos dejamos dominar por Él, vivimos de una manera completamente diferente. Él cambia totalmente el estilo de vida. Por eso era que aquel caballero en la cárcel me decía, ¿por qué yo no supe esto antes? Yo hubiera actuado tan diferente. Porque no nos ha dado Dios, sino qué cosa. ¿Espíritu de qué? ¿No nos ha dado qué? ¿Espíritu de qué? De cobardía. De cobardía, sino de qué? Poder. De poder, de amor, de amor de y de dominio dominio propio. propio. Aquí el dominio propio es el resultado de la acción del ser humano o de la acción de Dios. De Dios. Porque no nos ha dado ¿quién? Dios. Dios es el que da. ¿Recuerdan ustedes cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. El amor. El poder viene del amor. Aquí por eso comienza con el amor y termina con ¿qué? Dominio Con el propio. dominio propio. Es decir, aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le está haciendo un resumen de ¿qué? ¿Un resumen de qué? De los frutos del Espíritu, correcto. Le está diciendo, mira, tú tienes que aprender a vivir como yo a las malas estoy aprendiendo a vivir. Yo no controlo, Él me controla. Y por eso me llena de amor y por eso me llena de dominio propio. La templanza o el dominio propio es estar bajo el control del Espíritu Santo. La presencia que controla nuestras pasiones y deseos. En otras palabras, es andar en el Espíritu. No hay nada más importante en la vida del ser humano que aprender a andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, es decir, cuando Él es el que controla, entonces todo lo demás toma sentido, todo lo demás es bueno, los frutos son positivos. Hasta la ley se convierte en una delicia, imagínense. Amén. Pastor, ¿usted se imagina que lo escupan en la cara? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a eso? Y uno Quedarse tranquilo. Voy a tocar una parte bien sensible. Yo veo por aquí que hay algunas canas como las mías. Veo también mucho joven. Pero ojalá que esto les sea interesante. Repito, estoy con esto ya yendo a la parte final. Cuando se habla del 401k o del 401k, para los que ya tenemos un poquito más de edad, sabemos lo que significa. Muchos jóvenes no saben eso lo que significa. Significa retiro.
El retiro normalmente poco le interesa a la gente. Nos empieza a llamar la atención cuando nos vamos haciendo viejos. ¿Y es de qué voy a vivir en el futuro? Cuando no esté trabajando, cuando la fuerza ya no me acompañe. La gente cree que sabe administrar este fondo de retiro, que se nutre de lo que los empleadores aportan y lo que el trabajador aporta. Lo sabemos manejar tan poquito que muchos de nosotros decimos, no, aportar para eso no, yo necesito vivir mi hoy. Entonces hay muchos que aportan bien poquito o no aportan nada. Que mi empleador es el que aporte. Y hay otros que dicen, si tengo alguna necesidad, voy al 401k. Y se buscan un montón de vueltas para poder sacar el dinero y utilizarlo en algo que lo hubieran podido cubrir de otra parte. Es decir, descuidamos esto. Y cuando vamos a ver, parece el 401k sube muy poquitito. Mi plan de retiro iba como la cola de las vacas, creciendo para abajo. Y hace unos años me preocupé con eso. Porque ya digo, bueno, ya me va a llegar la época de retirarme y voy a vivir de eso, y casi había muy poco. Así que entonces se me ocurrió hablar con un amigo, con un pastor amigo, con el pastor Pablo Gaitán, que sabe de estas cosas, y él me dice, ¿cómo estás administrando tu retiro, tu fondo de retiro? Y entonces yo le dije, no, pues yo, como eso tiene que ver allá con la bolsa de valores, y yo no sé mucho de eso, yo entro ahí, yo hago movimientos de acuerdo a lo que veo que está creciendo más. Es decir, yo lo manejaba a mi manera, como yo creía que se podía manejar. Y resulta que como yo soy ignorante en el tema de bolsa de valores, yo medía de acuerdo y movía lo poquito que tenía allí de acuerdo a cómo se movía el mercado. Y resulta que así no hay que hacerlo. No hay que hacerlo de la manera como se ha movido el mercado, sino de la manera como se va a mover el mercado. Ahí es cuando se gana. No como ya se movió el mercado, sino lo que va a pasar. Y entonces le dije, pero yo no sé de eso. Y él me dice, ¿y por qué no llamas? Porque cuando he hablado de esto, muchos me han dicho, ay, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo también quiero que me pase lo mismo. Él me dice, ¿por qué no llamas a quien administra tu retiro y preguntas por los expertos que pueden manejar tu fondo? Hay que pagar algo, pero vale la pena, me dijo él. Así que yo dije, bueno, tengo que hacer algo. Yo ya me di cuenta que yo no sé administrar eso. Como a veces nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestra vida que no sabemos administrarlas. Así que yo dije, bueno, así como el arbolito de guayaba, yo voy a hacer lo mismo. Llamé a mi fondo de retiro y pregunté, me dijeron, sí, aquí hay una oficina especializada con expertos que revisan su cuenta cada 3 meses. Y ellos hacen los cambios que ven que su cuenta necesita para que pueda crecer. Y le dan consejos para que crezca. Y dije, bueno, hagamos eso. ¿Y cuánto vale? Cuando me dijeron lo que costaba, yo dije, no, la inversión vale la pena. Así que autoricé para que me debitaran del mismo fondo esa cantidad una vez al año. Ay, ahora cuando yo miro hacia atrás y veo mi fondo de retiro, lo que estaba por allá como la cola de las vacas comenzó así, hacia arriba. Obviamente hay momentos de crisis financiera y pega unos bajoncitos así, pero luego otra vez va para arriba, como que baja para coger impulso. Increíble cómo comenzó a subir eso. ¿Y yo qué estoy haciendo? Nada. Yo simplemente entregué el control de algo que yo no sé controlar. El problema que yo estaba teniendo es que yo creía que sabía controlar, porque creía que leyendo bien el mercado podía hacer movimientos de lo que iba a pasar, y no. Los expertos saben que de acuerdo a cómo se ha movido el mercado va a pasar, entonces mueven de acuerdo a lo que va a pasar y no de acuerdo a lo que está pasando, y todo se transformó. Ahora no vayan a creer que soy un millonario ahí con mi fondo de retiro. No, estaba por el piso, ahora está subiendo. Pero yo digo, ¿cuánto perdí en los años anteriores? Todo por creer que yo sabía hacer algo que no sabía hacer. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigos que están aquí con nosotros, que nos siguen a través del internet, a ti y a mí nos han enseñado, nos han dicho que sabemos vivir, y nosotros no sabemos vivir. Nosotros simplemente sabemos subsistir, pero de vida sabemos muy poquito. La mejor evidencia que de vida sabemos muy poquito es que nosotros vivimos de acuerdo a lo que pasó en nuestra casa. Así es como vivimos. Es decir, repetimos lo que vimos de otros. No sabemos vivir. Y ese es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús es, nosotros creamos sus vidas. Mi Padre creó su vida. Él sabe cómo vivir
Déjense ser guiados por Él, porque Él sabe cómo debe vivir la raza humana. Eso es templanza. Templanza es cuando la mansedumbre es total. Es cuando el dominio lo entrego por completo a Él. Es cuando yo entiendo que lo importante es quién yo soy. Y cuando los frutos del Espíritu son una realidad en mi vida. Y la voy a poner un poco más difícil para cerrar esto. Hay dos personajes en la Biblia: Saúl y David. Esos dos personajes, los dos tenían todas las características para que su vida fuera una maravilla. Tanto Saúl como David. A veces vemos a Saúl como el malo y a David como el bueno. No, los dos fueron creados y tuvieron la oportunidad de vivir y de marcar la diferencia en su momento de una manera fantástica, que sus vidas fueran un ejemplo para los demás. Pero los dos cometieron errores terribles, pero los dos también alcanzaron triunfos increíbles. ¿Cuál fue la gran diferencia? Cuando Saúl creyó que él sabía hacer las cosas, fracasó. Cuando David se dejó guiar, hasta un gigante que medía 3 veces más que él pudo derribar, sin saber nada de guerra. Tantas cosas lindas que Dios hizo a través de él cuando él entregó el control y se dejó guiar. La estrategia de vida, la estrategia de lucha, no vino de David, vino del Padre, del Dios. Y él se dejó guiar. Cuando Saúl hizo lo mismo, alcanzó también unos triunfos increíbles. Pero tanto el uno como el otro, cuando decidieron confiar más en lo que ellos podían hacer y dejaron de lado la presencia del Espíritu de Dios guiando sus vidas, sufrieron y perdieron muchísimo, mucho. No solo sus reinos en su momento, sus familias, lo que más amaban. Yo espero los dos encontrarlos en el cielo, porque los dos finalmente entendieron, reconocieron sus errores, entendieron sus fracasos. Hoy yo te invito para que reconozcas tus errores, tus fracasos, pero no para que te quedes llorando sobre tus errores y tus fracasos. Hoy es el tiempo de levantarte y entender que el Espíritu del Señor quiere controlar tu vida. Pero no empieces con la templanza. Hoy, mientras participamos de la cena del Señor, hoy mi invitación, mis queridos hermanos y amigos, y para los que nos siguen virtualmente, háganlo, porque esto es algo que diariamente se hace. Esto es un símbolo. Es un símbolo de todos los días comer el fruto fresco del Espíritu del Señor, es decir, aceptarlo en nuestras vidas todos los días y aprender a vivir a su manera. Amén. Hay que comenzar por el principio, y el principio es aceptar. Acepta todos los días la presencia, ese fruto fresco que el cielo quiere darte. Déjate guiar con Él, entrega el control. No sigas viviendo de la manera como vives. Seguir viviendo de esta manera como yo vivo, lo único que va a significar es que las cosas sigan estando mal, cuando el cielo quiere que comiencen a estar bien. Hoy es el momento de decirle al Señor: tu cuerpo, tu sangre, es decir, tu presencia. Lo que necesito es, como Pablo le enseñó a Timoteo, aprender de ti, que tú hagas en mí, que tú me des el Espíritu Santo que transforme mi vida y que le dé sentido a todo lo demás, absolutamente a todo lo demás en mi vida. El Espíritu Santo está dispuesto a darte gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso no lo puedes decidir. Tú no decides tener amor, tú no decides tener paz, tú no decides tener gozo, no. O puedes hacerlo, pero no vas a ver resultados. La decisión es entregar el control al Espíritu Santo todos los días. Amén. Él produce. Todos estos frutos son producto de lo que Él hace en nosotros. ¿Por qué seguir repitiendo la historia cuando la historia puede cambiar? Al participar del pan y del vino, al comer el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo, y al tomar el jugo de la uva, que es símbolo de la sangre de Cristo, lo que estamos diciendo, y lo voy a repetir ahora cuando estemos en este momento, lo que estamos diciendo al Señor es: yo te necesito dentro de mi vida. Amén. Tomando el control. Entrega el control. Amén. No decidas ni hagas otra cosa. Él te va a ir mostrando todo lo que va a hacer por ti. Y estoy seguro, estoy convencido, que no solo tu vida, sino tu familia, tu perspectiva inclusive de la religión y de la fe, y la manera como vives la fe, va a cambiar por completo. Porque ya no es de la manera como te enseñaron, no es de la manera como crees,
Es de la manera como el Espíritu Santo de forma correcta te dice que es ser cristiano. Amén. Yo quiero preguntarte en esta tarde, antes de tener la oración y participar y prepararnos para participar de la cena del Señor. ¿Hay alguien que hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo de esos frutos tengo conocimiento, pero no los estoy viviendo como debería vivirlos? Hoy necesito tomar la mejor decisión ante ti, y es aceptar tu presencia y la de tu Espíritu. Amén. Amén. No pedir que pase, es aceptar que pase. Acepta hoy que comience a pasar, que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Y poco a poco todo va a comenzar a tener orden. El caballero está en la cárcel, me dijo, he aprendido, he aceptado, me he bautizado, soy una nueva criatura, estoy feliz. Mi esposa no va a tener vida otra vez mientras yo esté acá. Quizás mi hijo no me va a llamar ni va a venir, pero hay algo ahora que yo no tenía antes. No sé cómo explicarlo. Él me decía, pero tengo deseos de vivir. Tengo deseos de decirle a los demás lo que el Señor ha hecho por mí. Hay alguien aquí que en esta tarde quiere ponerse de pie y decirle al Señor, hoy necesito y acepto la presencia de tu Espíritu. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Al participar de la cena del Señor, no pienses en lo que has hecho mal. Ya el Señor cubrió todo lo que has hecho mal, así lo hayas hecho esta mañana. Amén. Que no haya límites para participar. No soy miembro de esa iglesia. ¿Quién te dijo que tienes que ser miembro de una iglesia para participar de la cena del Señor? Sí. Que soy pecador. ¿Y quién te dijo que la cena del Señor es para los que no pecan? Si fuera para los que no pecan, pues terminamos nuestra oración y vamos para la casa. Hoy es el mejor momento en el cual tú puedes, ante la presencia de tu Padre, decir simbólicamente, hoy tomo la decisión de que tú vivas en mí, tomes el control de mis emociones, de mis decisiones y de mi vida. Amén. Y que comiences a poner orden donde yo no he podido poner orden. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das hoy de participar de la cena del Señor. No como un rito más. Qué triste cuando lo hacemos como un rito más. Hoy queremos participar de la cena del Señor como una entrega, una decisión de entregarnos ante tu Espíritu. Entregamos el control, Señor. Hay un desorden en nuestras vidas que dudamos de que ese desorden pueda tener orden. Pero hoy por fe declaramos que el Espíritu del Señor va a tomar el control y va a poner orden. Y que nosotros vamos a seguir la estrategia de Jesús. Nos vamos a dejar guiar. Aunque tengamos ganas de reaccionar, aunque tengamos ganas de hablar como humanos, de actuar como humanos, nos vamos a someter, Señor. Porque queremos vivir los frutos del Espíritu. El dominio total, el control total. Para que nuestro carácter, que es lo que somos, pueda hoy brillar en nosotros. Amén. Pueda darnos felicidad en medio de la infelicidad de este planeta. Y pueda asegurarnos de que Cristo Jesús está viviendo en nosotros y su sacrificio tiene un sentido para nosotros. Gracias, Jesús, por lo que hiciste. Y gracias por la invitación que nos haces. La aceptamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.